La palabra y el Señor Jesús son muy enfáticos en que debemos permanecer en la oración. Y muchos de nosotros lo olvidamos, muchos de nosotros no oramos. De hecho, queremos tener una relación con Dios, pero olvidamos que para tener esa relación debemos conversar. Y vamos a la iglesia, tenemos unas vidas piadosas en lo que podemos. Permanecemos luchando contra el pecado si es que en el mejor de los casos lo hacemos, pero nos cuesta orar, nos cuesta permanecer en el Señor. Y la palabra es enfática todo el tiempo. Sin embargo, hoy quiero contarles una historia puntual respecto a cómo la oración tiene un poder impresionante, no porque yo declare o no porque yo diga, sino porque puedo generar una relación con Dios. Y esa relación con Dios parte de una necesidad de entender el plan de Dios y parte de la necesidad de poder entender cómo Dios empieza a transformar mi vida. Entonces debemos hacer un recorrido muy rápido y muy necesario también para que podamos entender de qué manera la relación con Dios es necesaria. Ahora bien, somos personas que hemos sido nacidas de nuevo en el Señor. Y nacimos de nuevo porque estábamos muertos en nuestros pecados, porque habíamos sido tan desobedientes, tan rebeldes, que nos fuimos en contra de Dios, nos fuimos en contra de su voluntad, de su palabra, de su propósito, y por lo tanto, entonces, nos perdimos. Pero el Señor viene con su misericordia, con su amor, nos rescata, nos da una oportunidad de vida a través de su Hijo, Cristo Jesús. Y esa es la salvación, a través de la gracia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo comienzo yo mi vida nueva? Esta vida nueva debe nutrirse, dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Obviamente la Escritura se convierte en nuestro alimento, pero también necesitamos nutrir nuestro espíritu. Y nuestro espíritu se nutre a través de la oración. Es decir, que si tú naces de nuevo, el Señor te perdona, te redarguye de pecado, tú vuelves al Señor, le recibes y comienzas tu vida nueva. Si tú no tienes una vida de oración, tu vida se va a alimentar de algo. Y si tu vida debe alimentarse de algo, es muy probable que se alimente de la carne o que alimentes la carne de los deseos de la carne. Y eso eventualmente te va a alejar del Señor. Es algo que hemos visto siempre en las iglesias, en cualquier situación. Personas que comienzan muy animadas, pero eventualmente el mundo y sus deseos les llama. Entonces la oración no solo se convierte en tengo poder para pedir y que se haga, sino tengo poder para permanecer en el Señor, para que mi vida nueva sea nutrida por Él. Y esa es la principal necesidad de la oración. Ahora bien, la oración también permite que Dios obre en favor de nosotros. Ahora bien, también debo aclarar algo. Y es que Santiago nos dice, en la carta de Santiago dice que pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos conforme a nuestros anhelos y deseos. Entonces, si yo no he entendido el plan de Dios de salvación, si no he entendido el propósito de Dios, posiblemente yo tenga una vida en oración, pero mi oración va a ser, Señor, dame esto, dame aquello, dame esto otro, y bendíceme de esta y esta y esta manera. Y no está mal, pero el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Lo conoce absolutamente todo. Entonces, ¿cómo debe ser mi oración? Y aquí es donde entra la historia que les conté. En Nehemías, en el libro de Nehemías, nos vamos a encontrar con que Nehemías fue un hombre que fue rescatado, rescatado no, pero fue tomado del exilio de los israelitas hacia Babilonia, fue tomado por el rey persa. Les pongo en contexto. Estaba Israel. Israel es tomada por Babilonia. Luego Babilonia, que tenía el control de Israel, es vencida por el reino persa. Entonces Ciro, que es el que va a transformar todo esto, Ciro era el rey persa, pero tiene en control todo lo que era, pues había sido de Babilonia, y dentro de eso que había sido de Babilonia, pues estaba el pueblo de Israel. Entonces, al ser esto de esta manera, Nehemías nace en el reino de Babilonia, pero viene Ciro, toma todo este reino y crece en un reino persa. Es decir, crece bajo el mandato persa. Este es Nehemías. Nehemías, al ser un hombre sabio, entendido, valiente, pudo hacer parte de los servicios o de los servidores del rey que estaba en ese momento. Ya no era Ciro, era otro rey, Artajerjes creo que era. Entonces, este rey lo pone por copero.
Es decir, que era un servidor del reino persa, sí, él era israelita, sí, no había pecado como el pecado que hicieron los padres de él en Israel, porque todo este conjunto de eventualidades ocurrió justamente porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Entonces, Nehemías no había estado directamente implicado ahí, pero a Nehemías vienen y le dicen: Nehemías, el reino, Jerusalén, el reino ha sido destruido. Y Nehemías encuentra la necesidad de decir: Señor, mi pueblo sufre. Mi pueblo está sufriendo. Entonces, cuando él empieza a entender esto y le dicen esto, su oración es la siguiente, parte de lo siguiente. Nehemías capítulo 1, versículo 4 dice: Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y ahí nos despliega la oración, donde básicamente le dice: Señor, tú eres Dios, mi padre y yo, mis padres y yo hemos pecado contra ti. Pero no nos tengas en cuenta este pecado y permite que todos los que han sido exiliados vuelvan a ti y vuelvan a tener la tierra que se les había dado. Nehemías entonces, dice la escritura, nos da 2 meses. Nos da dos meses como marco de referencia, y entre esos 2 meses de marco de referencia que nos da pasan 4 meses de oración y ayuno, que es lo que nos dice Nehemías. Nehemías era el siervo del rey persa, quien tenía el control de toda esta ciudad. Así que era muy difícil que este rey le dijera: sí, vaya, solucione ese asunto. ¿Cuál era el asunto? Jerusalén había sido destruida y no estaban los muros que le permitían ser defendida. Necesitaban reconstruir los muros. Y esa es la misión que toma Nehemías. Entonces Nehemías dice: necesito ir a reconstruir los muros. Tiene la oportunidad de hablar con el rey y no solo le dice: necesito que me dé permiso, sino necesito que me dé cartas para que los demás no vayan a ponerme problemas, los demás reinos. Y necesito que me dé materiales para construirla. Y todo esto se lo dio el rey. Por supuesto, nosotros sabemos que fue por obra, gracia y poder de nuestro amado Señor. El propósito de Dios, ¿cuál era? Que nuestros corazones, bueno, en el caso de ellos, que los corazones de los israelitas, de su pueblo, volvieran a Dios. Y Nehemías representa eso. Le dice: aunque yo no estuve allá, es pecado que cometió mis padres y que cometí yo. Perdónanos. Entonces, cuando yo comprendo que el plan de Dios es mucho más amplio de lo que yo imagino, entonces yo puedo permanecer en oración. Y la oración no debe ser por 1 mes, por 2 meses, por 4 meses. Mi oración es mi relación constante con Dios. Y por eso es que debemos permanecer en oración. Quiero terminar este capítulo de hoy con una pequeña oración, como ya es habitual. Y dice así: Amado Señor, te ruego que por todas tus misericordias perdones nuestro pecado. Hemos sido pecadores, no solo nosotros, sino nuestros padres y los padres de nuestros padres. Hemos hecho lo malo delante de ti y nos hemos alejado de tu presencia. Por lo tanto, te ruego, Señor, que nos perdones. Por favor, Señor, permítenos acercarnos a ti en oración. Pon en nosotros el querer como el hacer, para que en nosotros nazca la necesidad de crecer espiritualmente en ti. No para vanagloria nuestra, no para que los grandes misterios de la eternidad nos sean revelados, sino para que mi vida pueda conocerte más, pueda buscarte más y, por supuesto, pueda amarte más. Te lo pido, Señor, no solo por mí, sino por aquellos que hoy me escuchan. Bendíceles para que ellos puedan, Señor, también buscarte en oración y aprender de ti en oración. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Con esto me despido. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo o seguirme en mis otras redes sociales, Instagram, TikTok. Aparecemos como básicamente mi nombre, Dylan Olaya. Soy Dylan Olaya, me presento a final de este video. No pasa nada, la idea es que podamos compartir en este tipo de espacios. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.